El Oscar de la salsa, Oscar de León. Hoy quisimos empezar el programa así con buen swing. Sigue tu camino, el tema de Oscar de León, y con ese tema iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos a través de esta señal 1400 AM o 1400, como usted quiera, de La Voz de la Gran Colombia, llevándoles a ustedes información desde Cúcuta para el resto del mundo, generando desde acá. Como siempre, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, en este dial, en el 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. En YouTube nos consigues como Siempre Venezuela y a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, miren, hoy se conmemora, de alguna manera para darle una connotación, un 17 de noviembre, pero del año 2019, se informa del primer caso oficial de COVID-19. Es decir, hoy estamos cumpliendo 2 años de la pandemia. 2 años de una pandemia que ha generado muerte, que ha generado cambios dramáticos en la vida cotidiana de los seres humanos y que ha generado también una nueva economía, porque esta economía que está floreciendo ahora es una economía con unas características muy particulares y muy diferentes a las que ya teníamos o las que veníamos viviendo. Y no es que nosotros no fuéramos a llegar a la actual estructura económica, sino que se aceleró el proceso debido al COVID-19. Y nuevamente hablamos ya de un nuevo brote. Sería el 4º brote de COVID-19 en el mundo, y esto ha provocado en Holanda la vuelta a casa, a las restricciones de casa. En Alemania, la imposición de algunas sanciones a personas que no se hayan vacunado, y también se ha impuesto en algunos otros países del mundo la obligatoriedad de portar el carnet de vacunación para poder acceder a espacios públicos. Así que sigue cambiándonos y sigue impactándonos el COVID-19, sigue provocando muertes y sigue generando una vida distinta. Una vida que de verdad no se parece a la que teníamos hace apenas 2 años. Y en otro orden noticioso, el Consejo de la Unión Europea extendió por 1 año las sanciones contra los funcionarios de Nicolás Maduro. Pues el Consejo de la Unión Europea ha extendido hasta el 14 de noviembre del año 2022 las sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y ordenó que se actualicen las razones por las que se van a aplicar. La institución subrayó en su página oficial que estas sanciones contra estos funcionarios de Nicolás Maduro no afectan a la población y podrán revertirse si hay avances en el restablecimiento de la democracia en Venezuela. El Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos es fundamental en este acuerdo. Tras 3 años después, el 12 de noviembre del 2020, pues la institución prorrogó la decisión que fue tomada en el 2020, 1700, hasta el 14 de noviembre del 2021, con unas medidas totalmente restrictivas y que a la actualidad están vigentes. Entre las personas sancionadas se encuentran la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, señalada de menoscabar la situación en Venezuela, ese factor de la Unión Europea. Así se viene mencionando hasta el día de hoy. Bueno, y también en materia informativa hay que señalar que el tema electoral ha tomado por asalto prácticamente toda la agenda informativa en Venezuela. Una situación que señala, de alguna manera, pues la importancia que se le está dando al proceso electoral del próximo 21 de noviembre. Estados Unidos afirmó que en Venezuela no se dan condiciones para unas elecciones justas y libres. Las elecciones del próximo domingo en Venezuela no reúnen las condiciones para ser justas ni libres, afirmó
Kevin O'Reilly, subsecretario adjunto de las Américas del Departamento de Estado, quien ratifica que Washington apoyará todos los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela y en este momento no se dan las condiciones para unas elecciones libres y justas en el país. Estados Unidos acusa de manipulación al gobierno de Nicolás Maduro, cuya reelección en el año 2018 no reconoce, al igual que otros 50 países, por considerarla fraudulenta. El régimen ha manipulado las listas de votantes y ha desautorizado a algunos candidatos de la oposición a presentarse a cargos públicos sin razón ni justificación y ha acosado a otros. O'Reilly también indicó que los opositores democráticos al madurismo y los votantes que deciden participar en las elecciones optan por comprometerse con un pequeño paso, pero solo es un paso gradual hacia la democracia. Y el Poder Judicial abrirá 1.250 tribunales durante las elecciones. Pues así se vienen manifestando los tribunales durante todo el fin de semana de las elecciones regionales y locales que se celebrarán el próximo domingo, con ese objetivo de garantizar el Estado de Derecho y la atención a cualquier eventualidad de su competencia, es lo que ha venido informando al día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia. Según un comunicado que ha sido difundido por la institución, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, ha detallado que el operativo se activa con el objeto de brindar respuesta oportuna a toda la población que acudirá a las urnas a ejercer su derecho constitucional al sufragio. Además, también destacó que cada juzgado mantendrá el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad para prevenir los contagios del COVID-19 durante las labores en torno a estos comicios a celebrarse. Bueno, y también hay prohibición de porte de armas y ley seca a partir del próximo viernes. Este viernes, a propósito de las elecciones municipales y regionales, se regirán la ley seca y la prohibición de porte de armas, afirmó el vicepresidente sectorial de Seguridad y Paz de Nicolás Maduro, el régimen de facto, Remigio Ceballos. Ceballos indicó que para garantizar el cumplimiento de estas medidas se activarán 2.440 cuadrantes de paz en el despliegue de 98.000 funcionarios policiales, nacionales, estatales y municipales de distintos organismos de seguridad. La medida tendrá vigencia hasta el lunes 22 de noviembre, detalló el militar, quien pidió a la ciudadanía cumplir con la resolución para garantizar el desarrollo de un proceso electoral del domingo sin licor. Asimismo, se prohibirá la circulación de carga pesada por vías y autopistas. Lo mismo ocurrirá con el transporte de valores y en la frontera se desplegará un operativo de control, lo que indicaría que el viernes se cierra la frontera. Eso es lo que de alguna manera pues entiende uno de este anuncio oficial. Tampoco se permitirán las reuniones y manifestaciones públicas, así como concentraciones de personas o cualquier otro acto que pudiera afectar el normal desarrollo del proceso electoral en Venezuela. Bueno, y durante todos estos días se va a seguir hablando del tema electoral. También se ha manifestado Isabel Santos, quien es la jefe de la misión de observación electoral, y esperamos ser un factor de mayor confianza para todos los venezolanos, es lo que viene reiterando. La eurodiputada se ha manifestado, quien es de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Venezuela, ha manifestado que espera ser ese factor de confianza y de credibilidad para todos los venezolanos en esas elecciones de alcaldes y gobernadores que se van a celebrar el 21 de noviembre. Y en estos comicios pues participará una gran parte importante de la oposición, que decidió abstenerse de participar por al menos 4 procesos debido a la desconfianza que se había mantenido. Aún pues persiste en el Consejo Electoral Nacional Electoral. Los expertos europeos, que son blancos de críticas por diversos sectores, que consideran que con su trabajo en Venezuela están legitimando el gobierno de Nicolás Maduro, pues comenzaron a desplegarse en 22 estados, menos en Amazonas. Desde el 28 de octubre pasado, cuando se inició la campaña electoral, pues este jueves se ha iniciado y se incorporan a los grupos donde llegan a 130 observadores en todo el país. Bueno, y la directora de la Coalición por los Derechos Humanos, Ana Leonora Acosta, habló sobre lo vivido en los tribunales la semana pasada, cuando el teniente Richard Alemán narró las torturas a las que fue sometido una vez fue detenido e involucrado en el caso de la Operación Gedeón. Es una historia de horror lo que comentó Richard Alemán,
Pero dejemos que Ana Leonor Acosta resuma lo sucedido en el tribunal. Hacen su relato de cómo sufrieron las torturas en manos de este funcionario que quedó plenamente identificado en audiencia y de otros funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia que en este caso fueron señalados. ¿Qué contaron en la sala de audiencia? En la sala de audiencia contaron desde el momento de su detención, señalando que hubo una desaparición forzada, ya que desde el momento de la detención hasta el momento de que los presentaron, que fueron aproximadamente 20 días, ellos estuvieron completamente incomunicados y en este periodo de tiempo fueron torturados. ¿Torturados de qué manera? Desde el momento en que fueron trasladados a la sede de Boleíta, fueron golpeados con objetos, fueron asfixiados, estuvieron encapuchados con unos cartones en la cara, rodeados con cintas que a veces causan mucha presión en los ojos. Los asfixiaron con bolsas, con baldes de agua, dentro de baldes de agua, golpes en sus partes íntimas, electricidad en los testículos. También hablaron de, uno de ellos relató, el teniente Richard Alemán, el primer teniente, relató cómo había sido violado. Además de esto, hablaron con respecto a lo que fue el acoso a la familia. En el caso del primer teniente, su familia también fue detenida para obligarlo a declararse culpable. Entonces vemos todo un patrón de horror y todo un patrón de tortura que además otros imputados en esa causa relatan que también sufrieron. Bueno, y es la situación entonces que se ha vivido en este caso de la Operación Gedeón, en donde se ha puesto en práctica lo que se ha denunciado en anteriores oportunidades: la tortura, la violación de derechos humanos, la privación ilegítima de la libertad, la conformación de presos que resultan desaparecidos y aparecen a los 20, 30 días de haber sido detenidos en malas condiciones físicas y en algunos casos con la presentación de unas supuestas pruebas y admisiones de delitos por parte de esta persona, pero bajo coacción. Y esto es lo que se quiere manifestar en el caso de Alemán. No solamente esta situación personal particular que se repitió en otros de los detenidos, sino también el hecho de haber presionado a las familias, de haber perseguido a las familias, de haber utilizado a las familias, someterlas a torturas para que ellos confiesen delitos que no han cometido. Esa es la situación que se está presentando en Venezuela y son nuevos delitos que se conocen en estas oportunidades en los tribunales de la República y que van a ser incorporados, lo ha dicho ya la representante de Derechos Humanos, la doctora Suju, quien ha manifestado que estos casos van a llegar a la Corte Penal Internacional también y se van a juntar al nuevo expediente que se está conformando en la investigación que lleva el fiscal Karim Khan. Y precalifican los cargos de terrorismo y asociación a implicados en el ataque a galpones del CNE. Pues Tarek William Saad está trabajando. El fiscal general de la República informó que se celebró la audiencia de presentación de los involucrados en el supuesto intento de ataque a estos depósitos del Consejo Nacional Electoral ubicados en las filas de Mariche. Estas declaraciones desde la sede del Ministerio Público en Caracas, Saad pues lo ha informado, que a los detenidos identificados como Dimas González, José Miguel Acuña, Francisco Moya y Keiner Gutiérrez, pues se le precalificaron de delitos de terrorismo y asociación, aunado a la presunta comisión de contrabando agravado para lo que a ellos se les ha calificado. Aseguró que uno de estos ciudadanos pues fue sorprendido por funcionarios de la policía en las inmediaciones de los almacenes y al dársele la voz de alto pues buscó su huida. Así fue aprendido en una zona montañosa donde se encontraba resguardado y además estaba resguardando todo el material del cual pues se le está acusando en este momento. Bueno, pero es que son las cosas que yo no entiendo del Ministerio Público. O sea, hace declaraciones grandilocuentes, hace acusaciones inmensas y a la hora de la pequeña, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué pruebas alegan? O sea, ¿qué hizo esa persona además de correr y huir? Puede haber estado haciendo algún delito, pero de ahí a hacer terrorismo,
De ahí hacer delitos de asociación para delinquir, hace falta mucho trecho. O sea, no puedes decir que porque la niñera llegó nerviosa, la detuve y a las horas entonces resulta que ahora es acusada también de tratar de atacar el proceso electoral en Venezuela. Como tampoco el primo de esta familia del Pollo Carvajal. ¿Dónde está? O sea, son muy grandilocuentes las declaraciones. Detuvimos un ataque terrorista contra el proceso electoral. Perfecto, muy bien. Pero cuando tú dices eso... ¿Y cuál es esa argumentación que está mostrando? ¿Cuáles son esas bases principales o qué instrumentos encontraron para decir que es terrorismo? Sí, ¿dónde están las pruebas? Es ahí el problema. ¿Dónde están las pruebas? Terrorismo es el acto de sembrar terror. ¿Dónde está el terror provocado? ¿O con qué medios se iba a provocar el terror? Y eso nunca lo responden. Entonces pasan una lista de personas detenidas y uno puede suponer, bueno, estas personas alguna relación tenían. Pero más allá de eso, ¿dónde está la gravedad del delito? ¿Dónde está la acusación? Y eso es una fórmula repetitiva por parte de la Fiscalía del Ministerio Público que se desboca con las declaraciones y las acusaciones grandilocuentes y resulta que a la hora de la pequeña carece de pruebas. Carece de pruebas. Le están inventando pruebas al norteamericano Matthew, no han conseguido pruebas y entonces buscan forzar declaraciones de otra persona que involucran en los hechos, que no tienen nada que ver en los hechos, para que acusen a Matthew de terrorismo, de estar espiando a Venezuela. Acusan a un joven fotógrafo venezolano muy destacado y que ha trabajado maravillosamente con su esencia artística y lo acusan también de terrorismo porque levantó un vehículo de estos de portátil para la fotografía, levantó ese vehículo y estaba cerca de una refinería, entonces lo acusan de terrorismo. Es que terrorismo no es eso, señores. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir bajo el régimen de la imposición de delitos exacerbados? Es que tienen mal los conceptos. No, terrorismo. Tienen mal los conceptos. Pero es que vete a la etimología de la palabra. Terrorismo es el arte de sembrar terror. Dígame de qué manera este muchacho con su aparato estaba sembrando terror. Pero si lo acusas, no sé, de traspasar propiedad privada o de traspasar la propiedad pública y estratégica, es otra cosa, es otro cantar. Pero el primer delito que le meten es terrorismo. ¿Y saben por qué lo colocan? Porque es un delito que no permite proceso y beneficios procesales. Por eso es que lo están haciendo. Pero entonces vamos al régimen de terror, donde se maneja, en términos jurídicos, una imposición de delitos que para nada tienen que ver con la acción, para nada tienen que ver con el hecho. Y resulta entonces que usted se encuentra con varios venezolanos, con cientos de venezolanos, porque no es uno, son cientos de venezolanos que están detenidos con el remoquete de terroristas. ¿Dónde está la acción de terror? ¿Dónde está la acción de terror de estas 4 personas que fueron detenidas? ¿Cómo provocaban o irían a provocar el terror en el proceso electoral? ¿Será que iban a poner bombas en todos los centros electorales? Eso sí es terrorismo. Pero el hecho de que estén, suponte en el peor de los casos, robando material electoral, ese tiene otra calificación de delito y que no va en consonancia con este delito en donde el Ministerio Público se desgasta permanentemente creando, sembrando, desarrollando, inventando pruebas que no existen. Ese es el tema de la Fiscalía del Ministerio Público. Declaraciones rimbombantes, muy llenas de pólvora, pero que a la hora de la chiquita no tienen ni siquiera para prender un cerillo. Totalmente. Pero por ahí le estaban diciendo que se tome la agüita. Claro, que me tome el tiro. Pero es que mire, uno como abogado, a uno le indigna esta situación, porque los dejan sin defensa inmediato. Total. Los dejan sin defensa. O sea, de aquí a que el abogado defensor o el abogado público demuestre la inexistencia del delito de terrorismo,
pasaron 3 años. En los promedios que actualmente se manejan en Venezuela. 3 años de detención en el mejor de los casos de que se realicen las audiencias, porque ahora le ha dado por no hacer las audiencias. 3 años mínimo se pasa a la persona hasta que le quitan el remoquete terrorista y pasamos a los delitos presuntos que pudiera haber cometido en la verdadera acción. Y es ahí donde el venezolano sí se ve sometido a un terror, pero es el terrorismo judicial que imponen tanto la Fiscalía del Ministerio Público como los jueces de la República. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Tremendo tema de Silvestre Dangond, la gringa. Una gringa que por señas se entendía. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela con más información. Y el presidente Nicolás Maduro anunció un plan, y es ese plan de retomar el servicio de trasplantes. Pues así lo ha venido anunciando el presidente Nicolás Maduro, de reactivar este plan de servicios de trasplantes en el país. Vamos a retomar este tema de los trasplantes. Se ha visto tan afectado y se ha visto muy afectado, según Nicolás Maduro, Alan y audiencia, es por el tema del bloqueo que Estados Unidos le ha provocado a Venezuela. El servicio de trasplantes sigue afectado, es por ese bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos. Es lo que ha venido diciendo y ratificando Nicolás Maduro en una intervención. También ha detallado que este servicio sería para trasplantes de médula ósea y renal. El doctor Mauro Vega y otros médicos han señalado que se plantea pues realizar una jornada especial con alrededor de 20 intervenciones quirúrgicas para personas que vienen de distintos estados del país y necesitan un riñón. Así es que son esas declaraciones que ha venido dando Nicolás Maduro. Bueno, pero ya va, yo me digo una cosa, eso tiene 5 años cerrado ese programa. Entonces era el bloqueo hace 5 años. Cuando el bloqueo, si es que podemos denominar bloqueo, esta situación no existía para esa época. Entonces, todo es culpa del bloqueo. ¿Cuándo van a salir de ese ritornelo que de verdad ya es cansón y que no transmite realmente la verdad? La verdad es que ustedes son unos incapaces, la verdad es que el gobierno de facto es incapaz. No pudieron solucionar ninguno de los problemas del país, los agravaron de tal manera que el pueblo venezolano ha tenido que huir de Venezuela para poder buscar expectativas de vida en otras regiones. Digamos, aventurarse en una situación que a veces no es tan positiva, pero esa es la verdad verdadera. Bueno, y hablando de otro presidente, pero en esta oportunidad el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, estuvo en el primer ciclo de foros de derechos humanos. Fíjate el título de este ciclo de foros: Venezuela de ejemplo democrático a reino de terror, que fue celebrado de manera virtual durante el día de hoy en la mañana. El mensaje más importante en estos foros es que ni nos vamos a acostumbrar, ni la sociedad venezolana se va a acostumbrar a la crisis. Vamos a seguir adelante, dice Juan Guaidó, en la defensa de los derechos de los venezolanos. Vamos a seguir adelante hasta ver justicia, hasta sentir esa paz de cuando le dijeron directamente a Maduro desde Miraflores que la CPI, la Corte Penal Internacional, lo iba a investigar. Yo creo que también yo disfruté mucho eso allí mismo en Miraflores. Refirió que la defensa de los derechos humanos en sí misma es la defensa del ser humano como tal, pero también de la libertad y la democracia. En su intervención, el mandatario del gobierno interino recordó que en los recientes días han habido importantes avances de lo que ha sido la resistencia democrática venezolana, las claras denuncias en la Corte Penal Internacional y la consecuente apertura formal de investigación, las extradiciones de allegados del régimen, operadores financieros que se hacen pasar por diplomáticos cuando en realidad son operadores del hambre. Es el tema que trató Juan Guaidó durante este evento. Venezuela de ejemplo democrático a reino del terror. Y el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Luis Barragán, anuncia pues el acuerdo del apoyo de la autonomía universitaria. Vamos a escuchar. Presidente, colegas parlamentarios, acá desde la sede de la Universidad Central de Venezuela, teniendo por fondo el Hospital Clínico Universitario. La universidad no dejó de ser universidad para prestarle el enorme, el inmenso servicio a la República a la que contribuyó, a la que ayudó a crear. Ciertamente estamos en uno de los momentos más oscuros
en la vida universitaria venezolana, sobre todo con la práctica de estos singularísimos allanamientos que además le reportan dividendo al Estado Gasperí. No obstante, nuestra intervención está orientada a respaldar el propósito, la intención de la iniciativa de propulsar las elecciones masivas y simultáneas en las universidades públicas y autónomas, en pleno acatamiento, en correspondencia con el mandato constitucional del artículo 109 de la Constitución y de la Ley de Universidades. Señor presidente, colegas parlamentarios, la fracción 16 de julio, que siempre ha tenido la universidad como motivo y bandera de nuestras luchas, respalda plenamente la creación de una comisión parlamentaria orientada a materializar este propósito, el cumplimiento con los comicios de conformidad con la Constitución, de los comicios constitucionales, para iniciar así la lucha y el esfuerzo de liberar al país, partiendo del aula universitaria. Del aula universitaria surgió la vida republicana en Venezuela, y del aula universitaria recuperaremos desde ella, con mucho coraje, con mucha convicción, con mucho esfuerzo, la democracia y la libertad para la República, que sirva de ejemplo en el continente para combatir esta cruzada antioccidental que tiene comprometido al Foro de Sao Paulo, que compromete al Foro de Sao Paulo y a sus múltiples derivaciones. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Bueno, hay algo que dice Barragán, ciertamente en las universidades donde se forman las ideas, en donde se genera la masa crítica para el avance, el desarrollo de un país, y esto es fundamental. Hay que protegerlo. La universidad autónoma debe seguir operando en cualquier parte del mundo. La universidad con autonomía, la universidad con respeto a sus valores, y no intervenida como lo pretende hacer el presidente de facto, Nicolás Maduro, al nombrar una supuesta protectora de la universidad, cuando es una persona que no ha tenido ningún éxito en la carrera que pueda desarrollar y tampoco tiene un cargo que sea previsto en la propia ley de universidades. Y en Siempre Venezuela es noticia a esta hora, pues vamos con la primera parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y el rector de la Junta Nacional Electoral, Roberto Picón, señaló que anoche se conoció el documento donde la MUT está solicitando la sustitución de la postulación de Carlos Ocariz como gobernador de Miranda, luego de que en la instancia electoral fuese rechazada esta sustitución por extemporánea, según se afirmó. La Junta ratifica su decisión previa de considerar inadmisible por extemporánea esta solicitud, es decir, definitivamente, ya los votos que se realicen a través de la tarjeta de la MUT en apoyo a Carlos Ocariz no se sumarán automáticamente a Carlos Uzcategui. Habrá que hacer un proceso de información masiva al electorado para que se entienda cómo votar cruzado y así poder mantener este voto, y es que este voto no sea nulo o no se pierda en las elecciones del próximo 21 de diciembre. Es importante, afirma Rincón, que las organizaciones y candidatos involucrados informen al elector sobre cómo deben votar según esta decisión. Se trata de promover la máxima participación el 21 de noviembre a fin de que la soberanía popular se exprese en las mesas electorales el próximo domingo. Debemos señalar que hubo mucha decepción por parte de los factores de la oposición porque este voto se puede perder si no se realiza bien la votación. Así que corresponderá un trabajo intenso de los partidos políticos poder demostrar en Miranda que se puede trasvasar los votos el candidato de la MUT
hacia hacia David Uzcategui, candidato a la gobernación del estado Miranda, que quedó como opcionado por los factores de la oposición. Y desde diversos sectores de la sociedad, los venezolanos llaman a votar este 21 de noviembre. Yo soy Lilian Carrangel y voto por la unidad. Es la única manera de salir de este desastre pacíficamente. Para estar unidos. Soy Antonia Vázquez y yo voto por la unidad porque necesitamos un cambio. Los factores de la oposición han dicho que en el caso de Miranda, el Consejo Nacional Electoral partió de una interpretación errada de la norma. Es decir, se estaría violando la Ley Orgánica de Procesos de Régimen Electoral. Y esto, pues, evidentemente será un tema de discusión en los próximos días. Sin embargo, ya queda definitivamente firme la decisión de la Junta Electoral Nacional, del Consejo Nacional Electoral, de no admitir la renuncia de Carlos Ocariz como candidato a la gobernación de Miranda, y por lo tanto sus votos irán al lado nulo cada vez que se ejerza por parte de algún ciudadano. Así que el trabajo es grande para la oposición en el estado Miranda para tratar de educar en 3 días, enseñarle a la gente cómo votar en este proceso electoral y que estos votos que iban para Carlos Ocariz no se pierdan en el ejercicio del voto total. También se activó el simulador electoral para practicar su voto antes del proceso electoral. Votar este próximo 21 de noviembre en las elecciones regionales y municipales es muy sencillo. Para practicar, hemos dispuesto de un simulador electoral que te ayudará a conocer todo sobre cómo ejercer tu derecho al voto. Para usarlo, solo tienes que visitar la página web www.cne.gov.be, leer todas las instrucciones y dar clic en Comenzar. Selecciona en la pantalla la opción política de tu preferencia. A continuación, aparecerán las opciones de voto nominal y lista que has seleccionado. Si deseas hacer un cambio, selecciona el cargo específico que deseas modificar y luego selecciona la opción política de tu preferencia. Si estás de acuerdo, haz clic en Votar. ¡Listo! Así de fácil. Comparte con tus familiares, amigos y contactos esta nueva herramienta y ayuda a otros a saber cómo votar. No te quedes en casa. Tu voto es muy importante. Y votar por la unidad es muy fácil. Votar por la unidad es facilito. Van a ingresar los datos de tu cédula en este aparatito. Escanearán tu huella y te desinfectarán la mano. Luego, te dirigirás a la mesa y allí encontrarás la pantalla con el tarjetón. En la tercera fila de la primera columna está la tarjeta de la unidad. No hagas más nada. Solo presiona Votar. Saldrá el papelito, lo verificas y sales volando a ingresar tu voto en la caja. Así de fácil es votar por la unidad. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, después de ese rápido panorama del tema electoral en el país. Seguimos ahora con otro reporte, pero en esta oportunidad se trata del reporte de nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, en este primer contacto vamos a presentar para ustedes las noticias más importantes hasta este momento ocurridas en esta zona de frontera. Con explosivos fue destruida sede de la Fiscalía de Arauquita. Una fuerte explosión se escuchó la madrugada de este miércoles en el municipio de Arauquita, cuando elementos al margen de la ley activaron un artefacto explosivo en la sede de la Fiscalía General de la Nación, lo que posteriormente ocasionó un incendio que destruyó gran parte de los equipos de oficina, archivos, expedientes y demás elementos que se encontraban en el lugar. Los hechos ocurrieron minutos después de las 2 de la madrugada en el centro de convivencia, donde además de las instalaciones de la Fiscalía
funciona la sede del CISBEN, una ludoteca, la comisaría de familia, una oficina de enlace de la unidad de víctimas y la personería de esa localidad. El personero Yari Joel Llanes Ruiz emitió un comunicado en el que dice que una vez más las instituciones del municipio de Arauquita son atacadas. Asimismo, el representante del Ministerio Público rechazó categóricamente estos hechos y pidió a las autoridades regionales y nacionales poner toda su capacidad para dar con los responsables de este acto y garantizar las condiciones para desarrollar el trabajo que de todos los funcionarios públicos. Se solidarizaron con los compañeros de la Fiscalía Local de Arauquita y bueno, dieron gracias a Dios porque su integridad física no resultó afectada. Las autoridades adelantan las investigaciones del caso para determinar qué explosivos se utilizaron en ese atentado. Investigadores especializados llegarán en las próximas horas desde la capital de la República para realizar las labores que conduzcan a establecer las responsabilidades en este caso. Y en otro orden, amigos, la Asamblea Departamental presentó proyecto para reducir multas y sanciones a morosos de impuestos, un proyecto de ordenanza que beneficiará a miles de araucanos que se encuentran en mora y que no han pagado sus impuestos oportunamente, en razón a que las sanciones son mucho más altas. Comenzó a tramitarse en la Asamblea para que muchos dejen de pagar 146.000 pesos y solo cancelen 30.000 por cada año que se encuentren en mora, pues busca generar beneficios a muchos habitantes del departamento. La iniciativa legislativa es de los diputados Willington Rodríguez Benavides y Juan Alfredo Cuenza Ramos, en procura de reducir las multas y sanciones de los impuestos que deben pagar los contribuyentes al departamento y que se han aplicado en razón a que no se han pagado de manera oportuna. El proyecto de ordenanza por medio del cual se establece una reducción transitoria de multas y sanciones de los tributos administrativos por el departamento de Arauca permitirá también obtener un recaudo importante que se ha visto mermado producto de la pandemia y otras dificultades. También es noticia, amigos, la alcaldía de Arauca comenzó a exigir carnet de vacunación para ingreso al público. Siguiendo las directrices impartidas por el gobierno nacional, la alcaldía de Arauca comenzó a exigir el carnet de vacunación a todas las personas que ingresan a las instalaciones del Centro Administrativo Municipal. Según Estela Solano, secretaria general encargada, la exigencia pretende proteger a la comunidad y funcionarios de nuevos contagios contra el COVID-19 debido a la posibilidad de un nuevo pico. Las condiciones para la vacunación están dadas, existen todos los biológicos en los puntos de vacunación y hay personal suficiente para que puedan inmunizarse, dijo la secretaría. Por su parte, César de la Hoz recordó que en todos los eventos que se realicen en el municipio tendrá que exigirse el carnet, ya que este es un requisito que se debe cumplir. Por otra parte, amigos, conocimos de esta información, la Secretaría de Infraestructura y Agricultura Municipal entraron en aislamiento por casos de COVID-19. Casos positivos de COVID-19 motivaron un aislamiento preventivo de las Secretarías de Infraestructura y Agricultura, que funcionan en la parte baja del edificio de la empresa de servicios públicos en Serpa. Los trámites que se deban hacer ante estas oficinas se harán por la vía de los correos electrónicos dispuestos para tal fin. Las áreas además fueron sometidas a un riguroso procedimiento de desinfección y limpieza con el fin de evitar que se presenten nuevos casos en las dependencias cuando regresen a la presencialidad. Aparte de la presentación del carnet para el ingreso al centro administrativo municipal, se les recomienda a las personas el uso del tapabocas, lavado de manos y uso de alcohol de forma constante.
Y noticia de orden nacional, Comisión Especial vigilará suspensión de la Ley de Garantías por 1 año. Después de firmar la Ley del Presupuesto General de la Nación, que incluye la Ley de Garantías Electorales, y ante la preocupación de algunos sectores, el presidente Iván Duque anunció la creación de una comisión especial en la que participarán organismos públicos y privados para garantizar la transparencia en el uso de los recursos. El mandatario aseguró que el inciso sobre los contratos interadministrativos estará vigilado por esta coalición para poder darle a todos los ciudadanos la tranquilidad y la certeza que estos convenios se suscribirán guardando el más claro apego a toda la transparencia y a garantizar que cada recurso vaya orientado a su destino final. Sobre la ley aseguró que no hay ni derogatoria, ni eliminación, ni suspensión de la ley de garantías, lo que se ha establecido a solicitud de alcaldes y gobernadores, y también en la discusión que tuvo lugar en el Congreso de la República, es que se pudiera hacer esta suspensión por 1 año para facilitar el proceso de desarrollo de infraestructura e inversiones a nivel territorial que contribuya a la reactivación económica de nuestro país. En el marco de esta coalición, la agencia Colombia Compra Eficiente anunció la puesta en marcha a partir del 1 de diciembre del 2021 de una herramienta interactiva en Power B1 para hacerle seguimiento constante a la ejecución de los recursos públicos que se destinen a través de los convenios interadministrativos entre el gobierno nacional y los entes territoriales. Mis amigos, estas han sido algunas de las noticias más trascendentes hasta este momento en esta zona. Desde acá, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ahí está Génesis Fuenmayor con ese tema, Mañana empañeto al rancho. Y ese rancho pues lo quiere poner bonito porque quiere tener una nueva expectativa de vida. Eso es, fíjate, cuando la gente arregla su casita es porque, por muy humilde que sea, es porque quiere proyectar cosas positivas, quiere que también lleguen cosas positivas a ese hogar. Y eso es lo que quería con este tema Génesis Fuenmayor. Iniciamos así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Saludamos a esta hora en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Suscati El Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Y productores denuncian en Portuguesa, los productores vienen denunciando que recibieron las semillas de bajo rendimiento. Pues así se han venido manifestando estos productores de los municipios Araure, Turén, Esteller y Santa Rosalía en Portuguesa, donde han denunciado a una empresa agrícola que financió unas semillas de maíz transgénicas prohibidas en Venezuela y de mala calidad genética, por lo cual pues obtuvieron muy bajos rendimientos en la cosecha, lo que les impide cancelar esos créditos que les han venido otorgando. Inmer Castellano, quien es el representante de los pequeños y medianos productores de Portuguesa, ha explicado a El Pitazo que en los últimos 3 ciclos de siembra se creó un paquete de financiamiento donde pues las asociaciones o empresas dedicadas al ramo exigen a los agricultores 3.000 kilos de hectáreas, pero solo para cancelar las semillas y los insumos, y otros 2.000 para el flete y para la cosecha. Un rendimiento óptimo pues debe ser de al menos 6.000 kilos por hectárea. Con estas semillas pues no se han obtenido los rendimientos que se esperaban, entre 500 y 1.500 kilos por hectárea, muy por debajo de lo esperado. Castellanos también dijo que debido a que los productores no tienen cómo cancelar la deuda de financiamiento otorgado, pues los representantes de estas empresas están despojando a los agricultores de los tractores, las cosechadoras y otra maquinaria que utilizan para esta actividad agrícola. Bueno, y te comento que en Venezuela ocurren cosas insólitas que por ser insólitas pasan muy debajo de la mesa en algunos casos.
Unos obreros estaban realizando unas remodelaciones en un galpón en el estado Lara cuando hicieron el hallazgo de 2 osamentas que podrían tener entre 1000 y 1500 años de antigüedad. Serían una de las más antiguas de Venezuela. Pero a pesar de que los restos fueron encontrados hace un mes, todavía la gente de antropología no ha ido a hacer los análisis correspondientes y a recoger estas osamentas. Dependen de las condiciones tanto de la zona como climáticas para poder garantizar que las piezas encontradas y las características del lugar se conserven de la mejor manera posible. Tampoco tienen combustible para trasladarse hasta este sitio. La temporada lluviosa en algunos estados de Venezuela ha hecho que se retrasen las excavaciones del equipo del Museo Antropológico Francisco Tamayo Yepes, ubicado en Quibor, la capital del municipio Florencio Jiménez. Y mientras todo el mundo habla de elecciones, del Maduro, de el chavismo, de toda la situación, estos arqueólogos venezolanos están haciendo el mayor esfuerzo posible para tratar de levantar estas osamentas que serían, repito, una de las más antiguas de Venezuela. Sin embargo, ya sus especialistas han adelantado parte de las investigaciones para tener datos más precisos sobre la procedencia de este posible patrimonio histórico. Los trabajadores de la construcción alertaron a los dueños de un negocio de venta de alimentos para animales sobre el hallazgo y estos llamaron al 6CPC, que llegó allá a hacer una investigación forense, pero se encontraron con que eran unas vasijas indígenas y un entierro indígena. Por ello notificaron a las autoridades del Museo de Quibor y allí comenzó la investigación. El hallazgo se hizo en el sector Playa Bonita, ubicado también en Quibor. Este es un sitio arqueológico detectado en los años 60 del siglo pasado por el doctor José María Cruzén, uno de los principales fundadores de la arqueología venezolana. Según la tradición, pertenece a la tradición tocuyana, el entierro pertenecería a la tradición tocuyana, y existe material con 2200 años de antigüedad aproximadamente. Ahí se ha encontrado cerámica, piedras para moler, morteros, lo que haya sido un cultivo de granos también. Habrá que esperar entonces a que existan las mejores condiciones para poder conocer de este hallazgo importante para la antropología venezolana, para el país, pero sepultado con tantas informaciones del día a día en Venezuela que hacen que estas cosas pasen por debajo de la mesa. Y vamos a escuchar un video donde se habla de la Asamblea Nacional Legítima, que ha agradecido ese apoyo a la administración de Juan Guaidó. Saludamos una vez más la decisión contundente de la Organización de Estados Americanos y el apoyo que siempre, a través de su secretario general Luis Almagro, se nos ha brindado a los demócratas venezolanos, que seguimos en pie de lucha hasta lograr que nuestro pueblo sea libre y que supere la grave crisis humanitaria a las que nos ha sometido el régimen de Maduro. El gobierno de Nicaragua, al igual que el régimen de Nicolás Maduro, optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole con ello a su gente y a la comunidad internacional respecto a su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral sólido. Esta resolución de la OEA viene a ratificar lo antes manifestado de esta organización de la necesidad de tomar medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables y que sobre todo se preste asistencia técnica para su implementación a fin de promover elecciones libres y justas. Basta ya de hipocresías de parte de algunos países. Dictadura es dictadura y no hay otra forma de llamarla, no hay perifrasis que valgan, es lo que es a partir del momento en el cual se desconoce el voto popular y se desconoce la existencia de instituciones. Lo acontecido esta semana en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos no es más que la ratificación de los gobiernos democráticos del hemisferio en su apoyo a los altos valores de la lucha por la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos que libra el pueblo de Venezuela. Con esta Asamblea General de la OEA se ratifica la legitimidad prácticamente de nuestra Asamblea Nacional, de la presidencia de Juan Guaidó, y yo creo que eso es un hecho significativo, muy importante, que le doy toda la proyección, porque eso es producto del esfuerzo de todos nosotros, el esfuerzo de la unidad. No dejemos de lado la unidad.
Bueno, y tenemos otro reporte, el de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Con las noticias del Magdalena, del Cesar, la costa Caribe, la costa Atlántica y La Guajira. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Ya con las noticias que impactan en el momento. Colombia y Emiratos Árabes Unidos acuerdan hoja de ruta que fortalecerá la relación de cara al 2030. Crece la inversión extranjera en el sector agropecuario en Colombia. Instalan tercera barrera atrapabasura en el río Manzanares en Santa Marta. Reconocen el plan de reactivación turística de Colombia ante la pandemia. Señorita Guajira visitó la Feria Cultural y Turística en la que se destacan las artesanías guayú y su gastronomía. Aficionados denuncian malas condiciones del estadio Sierra Nevada. Los fanáticos del fútbol que asistieron al estadio Sierra Nevada el pasado domingo 7 de noviembre para apreciar el partido del Unión Magdalena con Llanero Fútbol Club denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra la silletería de la tribuna occidental, cuyo desaseo no permitió a estos aficionados gozar cómodamente del partido. Implementan plan piloto de recolección de residuos aprovechables y reciclaje en la frontera colombo-venezolana de la ciudad fronteriza de Maicao. En Riohacha, La Guajira, tienen nueva directora de renta, secretario general y un nuevo director de tránsito. El exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se lanza a la presidencia de la República. Alex Char, exalcalde de Barranquilla, anunció este martes que se lanza como precandidato a la presidencia de la República y manifestó que participará en una consulta en marzo en la que se escogerá a un candidato de la coalición. Nuevos aliados institucionales se vinculan a Pueblo Viejo como territorio de equidad. En el marco de las diferentes intervenciones que se vienen desarrollando en el municipio de Pueblo Viejo, bajo el programa Territorios de Equidad, se llevó a cabo un recorrido a la población que contó con la presencia de nuevos aliados, quienes lideran esta importante iniciativa. Por los departamentos, un grupo de diputados sesionó desde la sala de juntas de la Asamblea tras el bloqueo del recinto habitual. Fiscalía inició nueva ruta de esclarecimiento itinerante en Aracataca. En el marco de la ruta de esclarecimiento a la vicefiscal general, se entregó un balance de las acciones contra los delitos que más afectan a los niños, niñas, adolescentes y mujeres y comunidades vulnerables. La alcaldesa de Santa Marta, Vilna Johnson, determina acciones para reforzar la seguridad en Santa Marta. Permanecen abiertas las inscripciones al Fondo de Fomento a Emprendimientos Turísticos. Los interesados deben postularse e ingresar en la página web institucional www.santamarta.gov.co y diligenciar el formulario de inscripción y adjuntar los respectivos soportes que necesiten. Gremios económicos en el Magdalena le apuestan al desarrollo social. Las distintas agremiaciones que componen la economía del departamento coinciden en fortalecer la representatividad de los productos magdalenenses. Se cumplen 63 años del periódico El Informador del Magdalena y trajeron un exitazo de su música tradicional y sus instrumentos en el Magdalena, como la cumbia y el vallenato, que son dos ritmos que para los magdalenenses hacen parte de la infancia, de la cultura y, por supuesto, de su identidad. Al igual que la cocina del Magdalena, una tradición y cultura más allá del cayeye. Es innegable que el guineo y el cayeye son el producto gastronómico que mejor los representa. Sin embargo, en el amplio territorio magdalenense, la tradición culinaria va mucho más allá. La economía colombiana creció un 5.7% en el tercer trimestre del 2021. Venezuela versus Perú será otro partido clave para Colombia en la tabla. A nivel nacional, el Ministerio de Ambiente abrirá convocatoria para las reservas de la sociedad civil.
Se inicia el encuentro de formación intercultural del turismo indígena. Cayeron los motoladrones, banda que robaba en bicicleta en la capital, Bogotá. En materia de protección de los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, la Corte Constitucional cuenta con un instrumento de alta trascendencia e impacto que son las comunidades indígenas. Partido de la Unidad conformó su lista Cámara de Representantes por La Guajira. Gobernador de La Guajira logra avances para el pago de deuda de la población migrante en La Guajira. Cae gigantesco contrabando de calzado en La Guajira, en operativo de la Porfa. 3 vehículos robados fueron recuperados en la zona rural fronteriza de Manaure. Cancillería colombiana anunció que citas para expedición de pasaportes serán asignadas con digiturno. Independiente Santa Fe clasifica la final de Libertadores femenina. Antropólogo guajiro José Luis Socarrás es el nuevo decano de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externado. En farándula, Jorge Celedón lleva el más alto nivel, el vallenato, por Europa. En más de 448.700 millones de pesos aprueban el presupuesto de La Guajira para el 2022. El Pello Pello Solano confirmó su candidatura a la Cámara de Representantes. Alan, Nancy, una grave situación se ha venido suscitando desde hace varios días, las últimas 2 semanas, en el caso de los migrantes visitantes, por supuesto, a Colombia. En el sector de La Raya sigue la misma infamia de los guardias nacionales, en Paraguachón, Guarero y antes de las últimas alcabalas con la Policía Nacional y la Policía del Estado Zulia. Grave situación donde muchos de los migrantes que llegan, tanto retornados o posibles desplazados colombianos, han suscitado en quejas diferentes, sobre todo con las funcionarias policiales. Las funcionarias policiales, es decir, femeninas, son las que más atacan a los turistas, a los visitantes, a los migrantes. Ellos lo dicen, nos matraquean, nos vacunan, nos cobran todo lo que nosotros podemos traer o pasar. Esto ha venido pasando desde hace varios días. Si una persona lleva comida, se las quitan. Si llevan productos de belleza por A o por B para su uso personal, también les piden algo de eso. Lo que son desodorantes, perfumería y por supuesto lácteos. Productos lácteos les bajan de los maletines, de los bolsos a muchas personas, al punto de que hay una queja que le hicieron en el punto de control ya en Colombia, donde una mujer policía, cabo segundo, de apellido González, su nombre, Rebeca González, le quitó a una niña una tablet, sencillamente porque no traía un papel. Algo bastante delicado, Alan, Nancy. Vemos que ya no les importa absolutamente nada ni nada, solamente su cobro de vacunas. Eso es parte del día a día de lo que está pasando actualmente en el sur de La Guajira, es decir, en la frontera colombo-venezolana. Y ya para finalizar, Soledad en el Caribe colombiano estrena su primera pista de atletismo. Desde hoy, 17 de noviembre, nuevas tarifas de peaje de la ruta costera. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Carlos Ucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. 1000 bendiciones para todos. Bueno, este fue el reporte de Carlos Uzcate y el Miura desde La Guajira Binacional. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, ¿y les gustó este tema? Muy bueno. Te quiero igual que ayer, de Ana del Castillo y Giancarlo Centeno, quienes lo han presentado durante la tarde de hoy, para darle así la apertura al último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en esta edición. Y así, con este tema y con este último pedacito de la torta, vamos con la segunda parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre.
Bueno, y ya se está definiendo el proceso en las fronteras de Venezuela durante los días de las elecciones. Se entiende, y según información extraoficial, que a partir del día jueves de esta semana serán cerrados los pasos para ambos países, entre Colombia y Venezuela, en las fronteras que se establezcan en cada país. Así que definitivamente hasta el día jueves a medianoche se podrá hacer tránsito fronterizo hasta entre Venezuela y Colombia, porque del lado venezolano se cerrarán las fronteras mientras se efectúa el proceso electoral. En otras oportunidades, este proceso de cierre ha durado hasta el día lunes a primera hora de la mañana, pero no hay información oficial al respecto, salvo lo que se ha comentado de manera extraoficial de que el cierre fronterizo sería a partir de las 12 de la noche del día jueves de esta semana. Sin embargo, pues habrá que esperar un pronunciamiento por parte del Plan República, que desde el punto de vista militar controla el proceso electoral en Venezuela. Así que vamos a esperar qué opinión, qué información nueva hay al respecto en relación a este tema. Y el candidato a la gobernación del Táchira, Fernando Andrade, señala la crisis del sector salud en esta entidad. En el hospital Carlos Roa Moreno pudimos visitar áreas que están afectadas por las filtraciones. Aquí nos está acompañando el próximo alcalde del municipio Jáuregui y vemos el estado de desidia y de abandono que tienen las instalaciones de este hospital. El personal médico, el personal administrativo y el personal que labora aquí en estas instalaciones, pero tienen una preocupación gigante, que muchos insumos, las historias médicas, se están dañando producto de las filtraciones. De mucho tiempo han venido denunciando la situación y que ninguna autoridad, ni la alcaldía, ni la gobernación, ni la supuesta autoridad única de salud ha venido a prestar atención al hospital Carlos Roa Moreno del municipio de Jáuregui. Aquí junto a Ángel, hoy venimos a hacer un compromiso serio con este hospital. En los primeros 100 días de gobierno iniciaremos la recuperación de los espacios de este hospital. Vemos con preocupación la gran deficiencia que hay en las filtraciones y donde las autoridades regionales tuvieron en sus compromisos dar respuesta a esto y nunca atendieron. Y la mujer venezolana anuncia por quién será su voto este 21 de noviembre. Soy Yelixa Barrio, secretaria de organización Un Nuevo Tiempo Macarao. Este 21 de noviembre voto por la unidad de la manito, voto por Tomás Guanipa. Vota por la manito, arriba, a la izquierda, vota por la manito. Yo soy Mary Carmona, dirigente vecinal del partido Un Nuevo Tiempo. Voto por la manita este 21 de noviembre por Tomás Guanipa. La manito, arriba, a la izquierda, vota por la manito. Bueno, y un periodista venezolano del estado Táchira expresó su opinión sobre el tema electoral y precisamente dijo algo bien clave. No solamente hay que tener la intención de votar, sino tener mucha memoria, no perder la memoria este 21 de noviembre. Al pueblo del Táchira, a los venezolanos, a aquellos que me siguen a través de las redes sociales, cuando vayan a votar el próximo 21 de noviembre, háganlo bien, háganlo de la mejor manera, pero no pierdan la memoria. Voten por una Venezuela digna, por una mejor Venezuela, porque ustedes saben quiénes son los que han destruido esta nación durante 20 años. Ustedes saben quiénes obligaron a millones de venezolanos a salir del país. Ustedes saben quiénes destruyeron las principales carreteras, las principales arterias viales del país. Ustedes saben cuántas madres anhelan justicia por aquel hijo que perdió la vida en una marcha, en una protesta. Ustedes saben el dolor que padece a diario Rufo Chacón por quedar sin visión, luego de exigir gas doméstico para su casa. Ustedes saben cuántas empresas fueron expropiadas, que ofrecían miles de empleos en diferentes partes del país. Ustedes saben quiénes son los que los obligaron a pagar con otras monedas extranjeras, el peso colombiano y el dólar estadounidense. Ustedes saben quiénes los dejan sin energía eléctrica a diario y sin el agua potable. Ustedes saben quiénes son los que han destruido
esta nación. Ustedes saben quiénes llevaron al abismo el sistema educativo y el sistema de salud venezolano. Ustedes siempre lo han sabido. Cuando vayan a votar el próximo 21 de noviembre, háganlo bien, pero no pierdan la memoria. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y después de haber visto y escuchado este informe electoral, vamos a escuchar el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos, así como también el acontecer de nuestro país allá en Venezuela. Como ustedes saben, está en puertas un proceso electoral para el domingo 21 de noviembre. Muchas cosas han ocurrido, especialmente con lo que se ha llamado la fe de rata para cambiar o para llevar candidatos unitarios. Recordemos que el caso del CNE, que ha dictaminado que la tarjeta de Carlos Ocarí, en este caso de la unidad, no van a ser esos votos sumados a la candidatura de Uzcategui. Bueno, casos similares a este se han presentado en muchísimas partes del país. Pero amigos, estoy con Pedro Cabeza. Pedro Cabeza es candidato a alcalde por la mesa de la unidad en el municipio Pedro Saraza, mi tierra. Bienvenido, Pedro, gracias por hacer un stop en tu agenda para atender esta entrevista. Gracias. Bueno, Oliver, buenos días. Bueno, ¿cómo está? Un saludo allá a la gente de Arauca, a la gente de Colombia y bueno, y a toda la gente de Saraza que me oye a través de tus redes sociales. Bueno, sí, en efecto, acá... Quisiera, antes que me dieras un detalle, Pedro, quisiera saber cómo está el ambiente electoral en el estado Guárico y especialmente en Saraza. Mira, acá tenemos un ambiente electoral muy positivo. O sea, desde nuestro equipo regional, acá hay mucho entusiasmo porque los números que estamos manejando son positivos. El contacto directo en la calle demuestra la intención del voto hacia la tarjeta de la mesa de la unidad. Y bueno, ya las cartas están echadas y el domingo cristalizaremos todo ese amor que nos ha demostrado el pueblo de Saraza en los distintos contactos casa por casa. Tenemos un equipo contrario, en este caso del PSUV, que es el más fuerte. En los otros factores, tú sabes cómo es la cosa aquí con la tercera vía, muy apagado. Ellos no hicieron contacto directo, ellos están apelando al control de sus bases y a lo que están acostumbrados, pues, a manipular a los empleados públicos, pero en sí ellos tienen, como te digo, el volumen muy bajo. Ahora, Pedro, ¿cuáles son los problemas que están afectando más directamente a la población de Saraza? Mira, ahorita tenemos un problema grave, que es que tenemos una emergencia hospitalaria, producto de el libertinaje otorgado por el gobierno en cuanto a fiestas, los últimos 2 actos políticos, cierres de campaña, eso derivaron en un rebrote del virus COVID-19, entonces tenemos los hospitales full, gente en las casas hospitalizadas, y esa es la problemática más grave que tenemos, aparte del agua, que bueno, es un tema extremadamente complejo, y bueno,
los problemas de vías rurales, los productores agropecuarios no pueden sacar sus cosechas porque las vías están totalmente deterioradas. Y bueno, el problema de la seguridad que está ahorita en franco auge porque se avecinan la época de decembrina y tú sabes que no contamos en los cuerpos de seguridad con patrullas y mucho menos con funcionarios, con el número de funcionarios que debería de haber de acuerdo a la población saraceña. Ahora, Pedro, con respecto a la situación del COVID, ¿la gente está tomando las medidas de seguridad en todos esos eventos y las actividades políticas que ustedes realizan? Bueno, tú sabes que la gente al principio puede que las tomen, pero cuando tú le colocas un grupo musical, hay consumo de bebidas alcohólicas, eso queda a un lado y obviamente el contagio llega, pues. O sea, porque los últimos dos cierres de campaña han sido una fiesta. O sea, fíjate, a nosotros nos preguntaron si íbamos a hacer cierre de campaña y si íbamos a tener un acto central, y la actitud del comando nuestro es de solidaridad para con nuestro pueblo, es una actitud de luto, porque el pueblo venezolano y el pueblo guariqueño, saraceño, está de luto y no está para fiesta, porque... Ante la situación que tiene el municipio, ¿cuál es el planteamiento que tú le estás haciendo al electorado para captar el voto, si se quiere el voto castigo hacia el gobierno? Mira, Oliver, tú fuiste concejal y tú sabes de esto. Prometerle al pueblo saraceño que nosotros vamos a llegar el año siguiente a poner el pueblo como una taza de oro es mentira, porque vamos a trabajar con un presupuesto reconducido. Nosotros le hemos manifestado al pueblo saraceño que estamos construyendo un músculo político para activar el referéndum revocatorio y salir de Maduro. La propuesta de nosotros es salir de Maduro, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que se ha manifestado en cada uno de los contactos directos y por ende la gente nos ha brindado el apoyo y creo que el 21 de noviembre vamos a obtener un triunfo contundente si Dios quiere. ¿Cómo está el ánimo electoral? ¿Cómo está la gente? ¿Qué motivación tiene? Mira, ya te lo decía, hay intención de salir a votar superior al 55%, yo creo que estaríamos rondando el 60%, y cuidado si me quedo corto, porque en los sectores más golpeados, por ejemplo el Menca de Leones, Terrazas, el Nuevo Milenio, el Modesto Freite, Carlos Andrés, el sector Bolívar, ambos, Bolívar y Simón Bolívar, es la gente que antes estaba y acompañaba al gobierno, y ya la gente está de frente, incluso que un alto porcentaje de nuestro padrón electoral lo conseguimos en cada una de las visitas, porque la gente nos manifiesta que no solamente van a salir a votar, sino que tenemos que cuidar el voto. Bueno, ya por ahí tú tienes que sacar tus conclusiones de cómo está el ambiente aquí en cuanto a la intención de la gente. Bueno, amigos, Pedro estaba mencionando los sectores importantes de allá del municipio Pedro Zaraza. Pedro, ¿hay condiciones, les han garantizado a ustedes condiciones para participar en el proceso electoral? Bueno, condiciones como tal, tú sabes que el gobierno siempre ha tenido ventajas a nivel de logística, propaganda, movilización, porque ellos dominan todos los entes del gobierno, pues. Y en este caso, ahorita la situación con el combustible, que dejan todo eso, sin embargo, hemos recibido un poquito, no te estoy diciendo que, sino como para que no quede constancia de que no nos aportaron, pero sí hemos recibido, por ejemplo, en la parte del combustible, una pequeña ayuda. Pero en cuanto a las condiciones electorales, tú sabes que acá nosotros siempre, aquí se creó el mito de que nos robaban las elecciones. Aquí no nos robaban las elecciones, sino que no se cuidaba el voto. Entonces nosotros contamos con un padrón electoral fuerte, duro, y confiamos que el 21 todo
movilizaremos y cristalizaremos la intención de voto en una victoria. Bueno, Pedro, agradecido por este contacto. Muchísimo éxito te deseamos desde acá. Gracias. Bueno, Oliver, muchas gracias por la entrevista. Espero verte pronto, mi hermano. Con el favor de Dios, que estés de nuevo aquí en tus pateaderos. Un saludo a la gente de Arauca nuevamente. Bueno, conversamos con Pedro Cabeza, candidato a alcalde en el municipio Pedro Zaraza del estado Guárico. Mis amigos de Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y con esta entrevista nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, de la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas en las redes sociales, a Alex Meneses en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.